Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Barcelona, ¿vale? Estaba lo que es en Perú por asuntos personales, por eso que no podía entregar lo que es las lecturas continuamente, porque yo soy de pueblo Sagitario y en mi pueblo el internet pues llega lento. ¿Qué quieren que haga, corazón? Muy bien, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar con el cuenco tibetano. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cariño. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Sagitario, es como tú estás tratando de huir. ¿Por qué? Porque es como que viene toda la que es una llamarada de fuego y te quiere envolver, mi querido Sagitario. ¿Qué quiere decir esto? Es como que en estos momentos estuvieras pasando por mucha tensión. Como que en estos momentos quizás me dice Richard, siento que mi mundo se desmorona. O te sientes quizás un poco nervioso o nerviosa por muchos motivos. A lo mejor la persona que te interesa no te responde el mensaje. A lo mejor yo que sé, estás esperando un contacto, comunicación. Tienes problemas. ¿Quieres que esta situación se termine ya? ¿O necesitas más atención de una persona? ¿Vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti, mi querido Sagitario. El otro punto, cariño, la otra imagen que yo he visto ha sido plumas, muchas plumas. A lo mejor es una semana, es un mes en la cual vas a empezar a ver señales, señales de la parte divina. Es como que te quieren entregar algún tipo de mensaje. Tienes que estar atento, atenta a lo que es en el tema de los sueños, números. Yo qué sé, un día estás caminando, te encuentras lo que es una moneda y sale el número 5, el número 1, el número 100. Tienes que buscar esa información, lo que es en internet. Pon interpretación de los números en la numerología, yo qué sé, o en la Biblia. Algún versículo quizás te sale por ahí, mi querido Sagitario. Entonces, cariño, es como que tú quieres en estos momentos que una situación se calme. Es como que estás a punto de reventar, mi querido Sagitario. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser en tu vida personal. Necesitas de repente que alguien te escuche. Necesitas desahogarte. Desahógate, cariño. Habla, conversa. No es necesario que exista una persona a tu costado, en tu intimidad, en tu casa, en tu habitación. Habla con Dios. Desahógate, habla con los ángeles, desahógate, porque no puedes quedarte con esa tensión. No es bueno, no es bueno. Al final terminas contaminando tu templo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, y luego vienen por las enfermedades. Entonces, suelta, libérate, Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte. Vamos a ver signos. Signos, cariño. Me sale un Libra. Me sale Escorpio, Piscis o Acuario, cierras con un Aries. Vamos a ver iniciales, cariño, que Dios, el universo me ayude. Iniciales, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dicen. La letra M o W, la letra O, la letra W o M, la letra T, la letra P y la letra I. Muy bien.
cariño. Un mensaje de el tarot de las manifestaciones, las cartas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Dice, escucha. Agradece tus desafíos. ¿Ves? Hay mucha tensión en estos momentos. Son todas las cosas difíciles y aparentemente negativas que nos suceden las que nos generan un profundo deseo de cambiar nuestra vida. Agradécelas porque te han brindado la fuerza y la determinación para desear algo diferente, así cambiarás tu vida. Mi querido Sagitario, mira, cariño, a veces cuando estamos lo que es en nuestra zona de confort, de repente nos quedamos estancados o estancadas. Vamos a suponer que tú todo este tiempo estabas en una relación, Sagitario. Y pues con esta persona todo marchaba bien, no había necesidad de cambio, no había necesidad de preparación. Pero cuando tú terminas con esta persona, quizás te ves lo que es en la calle. Te ves sin casa, sin trabajo, sin pareja. Te ves sin nada, mi querido Sagitario. Entonces, es ahí cuando el ser humano entra en un estado que se llama la ley de la supervivencia. Entonces, en ese momento piensas en prepararte, en ese momento piensas en buscar trabajo, en ese momento piensas en hacer cambios. ¿Por qué? Porque no te queda de otra, Sagitario. No te queda de otra, porque si tú te quedas solamente lamentándote, al final vas a terminar destruido, destruida. Entonces, es ahí cuando sale la ley de la supervivencia, cuando te aferras, cuando sale esa fuerza que tú tienes en tu interior. Y esa energía está representado con esta carta, mira, con la carta del diablo, cariño, esa energía que tenemos dentro, mi querido Sagitario, y que solamente sale en situaciones difíciles, cariño. Entonces, no te sientas mal si en este momento tú me dices, Richard, las cosas no me salen bien, he tocado fondo, porque vas a empezar a descubrir nuevos dones, vas a tener nuevas ideas. Nada es por casualidad. Todo tiene un sentido en nuestra vida, Sagitario. Entonces, vas a ver que poco a poco vas a ver la luz. Poco a poco vas a encontrar tu camino. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, el tarot Z. Carta guía, carta consejo, el tarot Z. Me sale la carta del 7 de copas. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está saliendo de una tumba. Cariño, es un campo santo. Delante hay un arco, como si fuera el arco de triunfo de París. Y este personaje detrás en su mano lleva lo que es una copa. Detrás de este arco hay toda una ciudad. Detrás de este arco hay un mundo que conocer. Vale. ¿Qué te dice mi querido Sagitario? Si tú en estos momentos piensas que todo está perdido, a lo mejor has terminado con tu pareja, a lo mejor de repente, cariño, has terminado un contacto con un amigo, se te ha acabado un trabajo también, me dicen que aparece una persona para darte una oportunidad. Y también puede ser que aparezca esa persona que te ha dicho, ya no quiero saber nada de ti, para darse lo que es una oportunidad, mi querido Sagitario. O simplemente, cariño, puede ser que tú me digas, Richard, yo no quiero nada. Yo no busco nada, Richard. Pero sí, si aparece una oportunidad, pues bienvenido sea. Porque esta carta, cariño, la carta del 7 de copas, me hablan de algo nuevo. Me hablan de una oportunidad. Me hablan, cariño, que todavía tú tienes mucho que vivir. O que una persona te va a pedir una oportunidad, mi querido Sagitario. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Siento que estás un poco triste. Siento que estás un poco desmoralizado. Siento que a lo mejor piensas que la historia con esa persona ya se acabó. Pero va a haber una oportunidad. O una oportunidad con una persona nueva. ¿Por qué no?
La carta de la reina de bastos. La carta del 6 de espadas. Ha habido como un ataque de celos. Puede ser por tu parte, como también depende de parte de ellos. Pero los problemas que tú tienes, para muchos de ustedes lo que es en la parte del amor, ha sido por celos. A lo mejor, cariño, tú has cometido el error de celar a una persona y esta persona no tenía culpas. O de repente la persona que te interesa te ha celado. Y esto ha pasado a que ustedes, ahora en estos momentos, se distancien. ¿Por qué te digo celos? Porque tenemos la carta de la reina de bastos. Cariño, hay mucha desconfianza, muchos celos. No digo que seas tú, o a lo mejor la tóxica o el tóxico eres tú, pero ha habido celos. Por eso que tienes problemas en estos momentos. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dice en corazón, mi querido Sagitario? Siento un escorpio. A lo mejor te he dicho sin querer otra vez. La carta de la reina de pentáculos. Cariño. Hay un grupo de ustedes que lo que te ha dicho esta persona, no todo tiene que ser pareja, una conversación, una discusión, te ha dolido mucho, Sagitario. Te ha dolido mucho, en la cual tú has decidido alejarte o esa persona ha decidido alejarse. Pero esto es temporal. Esto es temporal porque recuerda que luego hay una reconciliación, si tú quieres, pero ha decidido alejarse o tú has decidido alejarte. Cariño, vamos a continuar. Pero es temporal. Que quede claro que es temporal. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un Cid. Puede ser que está lidiando con un Tauro. Opción 2. La carta de la luna es un no. Cáncer. Signo cáncer. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Vamos a ver, cariño, 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 los ángeles del amor. A ver. Dice, merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. ¿Qué te había dicho, Sagitario? Hay una separación de una persona especial. Puede ser pareja, puede ser tu amigo, puede ser familia, puede ser hijos. Pero te están diciendo las energías que esta separación es temporal. Y te dice que merece la pena esperar, cariño. O una persona se ha ido. No es necesario que vosotros hayan tenido lo que es una discusión. A lo mejor por la distancia, esta persona te dice, por favor, Sagitario, espérame, yo voy a volver. Entonces dice, merece la pena esperar. Te está diciendo, ¿vale, cariño? Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta de la rueda. Suerte, progreso y cambio. ¿Qué hace la rueda, Sagitario? Avanza, ¿no? Avanza. Y también retrocede, pero va a depender de tu decisión. Todo depende de tu decisión. La rueda me dice, cariño, o una persona viene, que está lo que es en la distancia, o una persona se pone en contacto contigo. Pero es distancia. También nos hablan de fortuna. De fortuna. Si tú estás buscando trabajo, si tú estás buscando dinero, préstamos, la rueda de la fortuna, cariño, me dicen que está lo que es a tu favor. La parte económica empieza a mejorar para ti, Sagitario. ¿Vale? Te viene, como se dice, un chute de buena suerte. Te viene dinero, cariño. O extrañas a una persona que está en la distancia también. Vos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del caballero de aire. Dice, intelectual, determinado y motivado, cariño. Es como que vas a empezar a tener un motor y motivo para salir adelante. A lo mejor
conoces a una persona, te da entusiasmo, o te viene un trabajo, o una persona te dice que tú eres importante en su vida, pero vas a tener un motor y motivo para seguir adelante. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, van a optar por hacer un viaje. Se van del país, muchos de ustedes, porque tenemos la rueda y la carta del caballero de aire. Una oportunidad o un trabajo que implica desplazamiento también. O una persona que está en la distancia se va a portar frío contigo también. ¿Por qué? Porque hay mucho hielo aquí, hay mucha nieve. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Recuerda que es un horóscopo, cariño. Te estoy hablando de futuro en estos momentos. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario, vamos a ver, corazón, todo va a estar bien. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. En estos momentos, cariño, ni tú ni la otra persona tiene claro lo que quiere. Puede ser que exista lo que es un hijo o una hija en común. Esta persona puede ser que tenga ojos claros también. Alguno de ellos tatuaje. Cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo. La carta del 2 de bastos. Elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. Hay una persona que está lo que es en la distancia. Tú lo extrañas. O de repente, cariño, hay algún tipo de choque o contradicción con una persona en la distancia. Cabello corto, cabello largo, castaño, negro, rojo, piel blanca, tiene los ojitos chinitos también. Es una persona, cariño, que en estos momentos te está pensando, pero está lo que es en la distancia, porque si te das cuenta, aquí al costado hay un carro, ¿ves? Y está mirando. La carta de la estrella. Vas a tener algún tipo de contacto, comunicación de una persona que puede estar lo que es en la distancia. Te sale mucho distancia. O simplemente vas a conocer a una persona, pero que no está en tu zona de confort. No, puede ser otro país. Ya sea que a lo mejor es de ese lugar o de repente vivía cerca en tu entorno, pero tuvo que emigrar. No es de tu país, no está en tu país. Comunicación a través del teléfono o las redes sociales, porque tenemos el hilo de la vida. Puede ver lo que es una diferencia de hora. La carta de la justicia, también, trámites legales, cariño. Muchos de vosotros van a pasar o están pasando por trámites legales. O están lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. O con una persona de cabello negro, rasgos asiáticos también. O una persona que su trabajo está relacionado con documentos o trámites legales. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Muy pronto vas a salir de ese infierno. Ten paciencia, aunque en este momento te sientas ahogar, muy pronto las cosas se van a normalizar. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.